Muy bien, vamos a comenzar. Les damos la bienvenida a este webinar del portal FinDev organizado en alianza con el BitLab y CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en el que estaremos conversando y aprendiendo sobre cómo la inteligencia artificial puede revolucionar la inclusión financiera en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Mariana Martínez y manejo el portal FinDev, la plataforma de intercambio de conocimientos sobre microfinanzas e inclusión financiera para la región de SIGAP. Es un gusto recibirles en este webinar. Hoy tenemos más de 750 colegas del sector que están preparados para participar en este evento. Mientras vamos ingresando, les pido que se vayan presentando en la caja del chat, en el Zoom. Yo voy a colocar también mi contacto en la caja del Zoom para que vayamos intercambiando perfiles, ya que este es un espacio de intercambio de conocimientos y de networking que facilitamos para el sector. Me acompaña también hoy mi colega Sara Edwards, quien estará manejando todos los aspectos técnicos del evento. Hi Sara, how are you? Eh, Hi, everyone. Good to have you, Sara. Vamos a comenzar con algunos detalles logísticos para que todos podamos participar en este evento compartiendo nuestras experiencias. Sus micrófonos van a permanecer en silencio durante todo el evento, podrán hacer preguntas en todo momento en la caja del chat y de hecho les pedimos que por favor hagan preguntas y que aprovechen a preguntarles a estos colegas que ya están utilizando inteligencia artificial en su trabajo en el sector. Estaremos juntos por 1 hora y 20 minutos y tras el evento todos recibirán la grabación y los materiales que vamos a compartir en el día de hoy. También podrán descargar todos estos materiales en la página del portal FinDev, portalfindev.org. Como ven en la pantalla, esta es la agenda que tenemos para el evento de hoy. Creo que todos sabemos que la inteligencia artificial está cambiando como las microfinanzas y la inclusión financiera está ocurriendo en la región. El objetivo de este webinar es precisamente explorar las oportunidades, pero también los riesgos de integrar la inteligencia artificial en los servicios financieros. Nuestra discusión de hoy se centrará en el papel de la inteligencia artificial en la personalización de productos financieros, el acceso simplificado al crédito, eh, la optimización de procesos y la detención de fraudes, junto con los desafíos en la calidad de los datos, el sesgo algorítmico y los costos de la implementación. Presentaremos casos específicos de uso en la región para que sirva de herramienta para otras instituciones financieras que buscan aplicar la inteligencia artificial en sus operaciones diarias. Uno de los grandes desafíos de este webinar es destacar la importancia de la colaboración entre instituciones financieras, fintech, reguladores para asegurar un uso ético y efectivo de la inteligencia artificial con el objetivo de hacer los servicios financieros más inclusivos y accesibles. Para esto contaremos con una dinámica con la audiencia, un panel de discusión inicial, luego experiencias reales de uso de casos de inteligencia artificial en el sector, en la región, con un espacio final de preguntas y respuestas para que todos y todas podamos participar. Voy a pasar a presentarles el panel que tenemos en el día de hoy. Nos acompaña Sergio Navajas, quien es especialista senior en el BitLab. Es un gusto que nos acompañe, Sergio. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias, Sergio. Nos acompaña también Diana Mejía, que es especialista senior en inclusión financiera de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Hola, Diana, gusto en tenerte. Hola Mariana, el gusto es mío. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Gracias, Diana. Nos acompaña también Daniel Méndez Delgado, quien es asesor de políticas y finanzas digitales en el Instituto de Finanzas Internacionales IIF. Buenos días, Daniel. Hola Mariana, ¿qué tal? Hola a los copanelistas y gracias por la invitación. Un gusto tenerte, Daniel, también. Edgardo Pérez es director ejecutivo de la Fundación Génesis Empresarial en Guatemala y también lo tenemos hoy. Buenos días, Edgardo. Buenos días a todos, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias, Edgardo. Nos acompaña también Juan Cristóbal Constaín, que es cofundador y COO de Kipu Bank de Colombia. Buenos días, Juan. Gusto en tenerte. Buenos días, Mariana, y a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan. Y también nos acompaña mi colega de SIGAP, Camila Quevedo Vea, quien es especialista senior del sector financiero. Hola, Camila, un gusto tenerte. Hola Mariana, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los panelistas de hoy y a la de audiencia. Muchas gracias, Camila. Y ahora sí, lo que queremos es saber de ustedes quiénes son quiénes nos están acompañando en la audiencia. Es por eso que les vamos a pedir que vayan a slido.com o escaneen el código QR que aparece en pantalla para participar en esta dinámica. El código es 73359 y le vamos a dar just a couple of minutes so Sarah can
put up the Slido for us? Solo unos minutos mientras dejo de compartir y Sara nos coloca la encuesta de Slido. Aquí pueden ver, les preguntamos muy rápidamente el país de residencia y las instituciones que nos acompañan en el día de hoy. Pueden ver en pantalla que nos acompañan más colegas de Colombia, Guatemala, México, Costa Rica. Next question, Sara, please. En la siguiente pregunta queremos saber en qué tipo de institución trabajan para tener una idea de quiénes nos acompañan. Vamos a dar solo unos segundos. Por el momento, la mayoría trabajan en instituciones de microfinanzas o institución financiera no bancaria, agencia gubernamental, ONGs. Muy bien. Sara, next question. Y aquí viene el tema que vamos a tratar en el día de hoy en este webinar. Queremos saber qué palabra te viene a la mente cuando piensas en inteligencia artificial aplicada a la inclusión financiera. Estamos veo eficiencia, innovación, automatización, rapidez, innovación, oportunidad. Vamos a dar solo un segundo más para que puedan seguir compartiendo. En esta burbuja de palabras, entonces, oportunidad, innovación, eficiencia y automatización son las palabras que les vienen más a la mente a quienes están participando en el día de hoy. La siguiente pregunta, por favor, Sara. Next question. Y ahora queremos saber qué aspecto de la inteligencia artificial te parece más prometedor para mejorar la inclusión financiera en América Latina y el Caribe. Hay varias opciones. Personalización de productos y servicios financieros, acceso simplificado al crédito, detención de fraude y gestión de riesgos, reducción de costos operativos. También puedes no estar segura o no saber, o algo que se nos haya escapado aquí, que pueden ponerlo entonces en la caja del chat. Vamos a ver entonces cuál es lo que les parece más prometedor en este momento. Es personalización de productos y servicios financieros junto a acceso simplificado al crédito. Vamos a dar solo un segundo más antes de pasar a nuestro panel. Muy bien, entonces personalización de productos y servicios financieros, seguido por acceso simplificado al crédito. Y entonces en este momento le voy a pedir a Sara, okay, Sara, you can stop sharing the pool, and I will try to share. Voy a intentar compartir mi pantalla nuevamente. Y con estos resultados, entonces, le voy a dar la palabra a Sergio para dar inicio al panel que nos permitirá comprender el panorama de la inteligencia artificial en la inclusión financiera desde varias perspectivas, desde la técnica, regulatoria y práctica. Sergio, adelante. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias a todos por estar con nosotros en este webinar. Bueno, creo que hablar de inteligencia artificial o escuchar de inteligencia artificial es algo que pasa cada 5 minutos, ¿no? No hay momento en que uno no escuche algún comentario, noticia de lo que está pasando en este tema. Justamente estaba yo revisando en preparación a este evento y alguien estaba utilizando un término que me parece súper interesante que se llama cointeligencia. Entonces, ver la inteligencia artificial como algo que nos acompañe, que nos ayuda a mejorar lo que estamos haciendo. Tal vez una de las cosas que quería comentarles primero es que en el BID Lab y en el BID hemos estado trabajando mucho en este tema. La primera vez que tuvimos una iniciativa fue el 2019 con FERLAC y que hemos estado trabajando en este tema por varios años ya. En el BID Lab específicamente hemos estado trabajando con fintechs y tenemos más de 30 casos, más de 50 operaciones que tienen inteligencia artificial en el centro de sus operaciones. Y revisando los casos hay muchas lecciones muy interesantes que lo vamos a ir compartiendo con ustedes. Pero comencemos a conversar con nuestros invitados. Tal vez vamos a empezar esta conversación con una pregunta muy sencilla a Daniel Méndez. ¿Qué es inteligencia artificial en el sector financiero? Adelante, Daniel. Gracias, Sergio. Voy a compartir pantalla en este momento.
Y permítame un segundo. No hay- Listo. Aquí está viendo la pantalla. Sí. Bien, Ah, perfecto. Entonces, bien, déjenme les pongo acá. Eso. Entonces, gracias por esa primera pregunta, Sergio, por organizar el evento, por supuesto, a FINDEV, a CAF y al BID también, por supuesto. En términos generales, el término de inteligencia artificial, digamos, se utiliza ampliamente y aquí lo reconocemos en la sesión y por supuesto que los que nos acompañan como panelistas, pero también los otros quienes están como audiencia, saben que se ha hablado mucho de ese concepto, digamos, y creemos que valía la pena hacer una aclaración sobre los diferentes tipos de inteligencia artificial que hay en este momento, ¿no? Y que vemos que vienen con fuerza en el futuro cercano. En términos generales, el término de inteligencia artificial se refiere a sistemas que son capaces de realizar tareas que tradicionalmente han sido asociadas con la inteligencia humana, como por ejemplo el aprendizaje y la resolución de algunos problemas. Pero cuando uno le hace doble clic, digamos, al concepto, lo que uno encuentra es una diferencia conceptual entre diferentes tipos de inteligencia artificial que vale la pena tener en cuenta. En esta gráfica lo que quisimos mostrar es cómo se pueden entender por lo menos cuatro conceptos grandes de inteligencia artificial. El primero, que es el más comprensivo, digamos de alguna forma, es inteligencia artificial como tal. El que le sigue es aprendizaje automático o machine learning en inglés, en el cual los sistemas de inteligencia artificial, en este caso particular, el machine learning, son particularmente expertos o buenos en identificar patrones y de esa manera resaltar, digamos, alguna diferencia entre un grupo de datos en específico, ¿no? Por ejemplo, se ha utilizado mucho Machine Learning y luego hablamos más de los casos de uso, pero se ha utilizado mucho para detección de fraude, por ejemplo, en el sector financiero. Luego tenemos lo que en español sería aprendizaje profundo, que en inglés equivale a Deep Learning, que es una rama, digamos, un poco más avanzada, un poco no, es más avanzada que Machine Learning y que finalmente le da, digamos, abre el paso para lo que hoy en día conocemos como inteligencia artificial generativa, que es en términos muy sencillos, es simplemente una rama de la inteligencia artificial que es buena o tiene como propósito generar contenido, que ese contenido puede ser visual, puede ser escrito, por supuesto, auditivo también, ¿no? E incluso de videos. Esa es la visión que tenemos de los cuatro grandes conceptos, por supuesto que, y algunos de ustedes lo han escuchado en los últimos meses, cada vez aparecen nuevos conceptos, por ejemplo, desde hace 6, 7, 8 meses estamos escuchando cada vez más de un concepto que se llama agentes de inteligencia artificial, que es un tipo de sistemas que no solamente permiten generar contenido o identificar patrones, sino que además permiten ejecutar algún tipo de acciones. Seguramente ustedes vieron un ejemplo de una compañía de inteligencia artificial que lanzó uno de estos agentes de inteligencia artificial que le permite al usuario simplemente, para poner un ejemplo muy sencillo, acudir a esta herramienta, a esta aplicación, para reservar una mesa en un restaurante, por ejemplo, con unas instrucciones específicas y al ser un agente de inteligencia artificial, pues ese agente tiene la potestad, digamos, entre comillas, de ejecutar la reserva o de pedir la reserva efectivamente en el restaurante que uno quisiera o en un grupo de restaurantes sugeridos. Pasando ya al uso que tiene la inteligencia artificial en la industria, quisiera yo presentar dos slides muy rápidos. Este, que habla sobre qué tanto las entidades financieras a nivel global están utilizando inteligencia artificial realmente o no. Y el siguiente que vamos a ver es específicamente sobre los casos de uso, ¿no? Para mostrar dónde están si las entidades están utilizando la tecnología y si se la están utilizando, pues en qué casos de uso particularmente. En la gráfica de arriba vemos los resultados de unas encuestas que ha hecho el IIF desde hace 7 años, como pueden ver desde 2018, en la cual se han preguntado a las entidades financieras si ellas utilizan inteligencia artificial o machine learning ya en producción o en proyectos piloto a nivel global. Como pueden ver, de 2018, que estábamos más o menos en un 48% de las entidades, a 2024 ha habido un salto y en 2024 estábamos cerca de un 94% de entidades ya utilizando inteligencia artificial o machine learning en alguna medida.
vale la pena aclarar que estos resultados se recibieron en agosto-septiembre del año pasado, de manera que lo que nosotros prevemos es que incluso cuando ya se llega a un punto bastante alto de adopción en la industria, muy posiblemente ese valor, digamos, va a seguir creciendo un poco más en los siguientes 1 o 2 años posiblemente. Ahora, abajo quisimos, y en línea con lo que mencionamos en el primer slide, quisimos diferenciar entre el uso de inteligencia artificial predictiva y el uso de inteligencia artificial generativa. Como les decía, son dos ramas diferentes y además, como la tecnología es diferente en ambos casos, sirven para cosas que son bien distintas y por lo tanto vale la pena tenerlos separados. En el caso de inteligencia artificial predictiva, lo que vemos es que la cantidad de entidades que ya están utilizando inteligencia artificial predictiva o machine learning es bastante alta, ¿no? En el caso de la encuesta fue algo así como el 92 o 93% de las entidades el año pasado ya estaban utilizando este tipo de tecnología, pero cuando uno pasa a preguntar sobre inteligencia artificial generativa, que en la gráfica de abajo son las barritas, digamos, moradas o fucsias, si se quiere, lo que vemos es que estaban divididas las respuestas casi en un 40-50 entre las entidades que ya estaban utilizando inteligencia artificial generativa, que son las que están más a la izquierda, y por el otro lado las entidades que estaban para el año pasado hasta ahora explorando con proyectos pilotos sobre esta tecnología y los casos de uso que podían extraer o podían utilizar o encontrar, digamos, útiles para sus negocios. Con esto quisiera pasar ahora sí a los casos de uso en particular. Ya vimos que, por supuesto, que la tecnología, luego que la tecnología efectivamente está siendo utilizada por la industria hace muchos años, la industria financiera en general, quiero decir. Y ahora cuando vamos nosotros a los casos de uso, lo que encontramos es que más del 85% de los casos de uso que ya están en producción para inteligencia artificial predictiva y también para inteligencia artificial generativa continúan siendo en aplicaciones internas. ¿Sí? Cuando uno se va al caso de internas, queremos decir que no tienen interacción directa con el consumidor, ¿no? Cuando uno se va a predictivas, a inteligencia artificial predictiva, uno encuentra que los principales casos de uso, como se ven en la gráfica de arriba a la izquierda, son riesgos, detección de fraude, perdón, operaciones, compliance. Y cuando hablamos de retail y consumidor, que es el quinto punto que está ahí, se refiere a la industria a el uso que se le dan a estas herramientas para, que sé que lo vamos a hablar más adelante, para, por ejemplo, hacer un assessment del crédito o de la posibilidad de darle crédito a un consumidor en particular o no, o darle un seguro, ¿no? Por ejemplo. En la gráfica de abajo encontramos los principales casos de uso para inteligencia artificial generativa. Y ahí lo que encontramos es, o quisiera resaltar más bien los dos más llamativos que se ven en la izquierda. El primero son los casos de uso que son internos y que están enfocados en optimizar el uso de la información que ya tiene la entidad financiera. Y el segundo, que usted puede ver, es el 25%. Ese 25% obedece a casos de uso de inteligencia artificial generativa que ayudan a automatizar procesos o tareas en específico y en donde la industria ha encontrado un gran beneficio en materia de generación de eficiencia. Con esto yo quisiera parar en este momento porque sí que tenemos otros panelistas, pero en general el mensaje es que la industria está utilizando la tecnología desde hace un tiempo. No solamente eso, sino que la industria ha venido gobernando la tecnología en diferentes maneras. Lo que encontramos también en los últimos resultados de esta encuesta es que la industria en general reconoce que estos casos que estas tecnologías son diferentes y por lo tanto los mecanismos de gobernanza que aplica para uno y otro casos de uso pues se ajustan, digamos, a la realidad de qué tipo de tecnología está utilizando. Lo último, decir también que hemos visto que la progresión en la adopción de tecnología de inteligencia artificial en la industria financiera ha ocurrido de forma, digamos, rápida, pero a la vez, digamos, de forma, entre comillas, conservadora, a la medida en que la industria no simplemente decide exponer unos nuevos modelos sin haberlos validado antes o sin haber hecho procesos de administración de riesgos de los modelos, sino que de repente arranca con pilotos pequeños, establece mecanismos de validación,
mecanismos o métricas para evaluar el desempeño de los modelos, y después de una etapa de maduración de los modelos, ahí sí los expone incluso a casos que no son externos, sino casos internos dentro de la empresa. Entonces yo con eso quisiera parar Sí, sí. por ahora. No, muchas gracias, Daniel. Y creo que varios de los puntos que tú resaltas van a ser, creo, específicos para los operadores, ¿no? Preguntarles si estas tendencias que estás viendo a nivel global y latinoamericano se replican en lo que ellos han visto en la adopción de inteligencia artificial en sus propias instituciones. Si es interno, si es externo, si es predictivo, es generativo, y eso lo vamos a discutir más adelante. Pero una de las razones por la que invitamos a Camila es porque la inteligencia artificial surge como una iniciativa realmente del sector privado, pero queremos entender qué está pasando también desde el punto de vista regulatorio, cómo ve el sector, digamos, el sector estatal la inteligencia artificial. Entonces, tal vez le paso la palabra a Camila para que nos cuente qué está viendo en ese lado de la inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias, Sergio. ¿Me escuchan? Perfecto. En Perfecto. primer lugar, yo quería dividir esta intervención como con 4 slides para tener esta pregunta de Sergio, y es tratar de pensar o reflexionar qué está pasando en el mundo a partir de un análisis que realizamos en SIGA, realizando como análisis primario a las fuentes o las publicaciones de regulación de diferentes países a nivel global. Y luego ver qué se puede hacer para promover el desarrollo de la inteligencia artificial desde el sector público, de forma tal que no se exacerben los riesgos tanto al sistema financiero como se menoscabe el consumidor financiero. Entonces quiero resaltar 3 grandes tendencias, y este primer slide ayuda mucho a ver el panorama. Y lo primero es que la IA es algo que llegó para quedarse y está es una prioridad estratégica en la agenda regulatoria de los países. Si ustedes ven en el mapa del lado izquierdo, tanto en los países avanzados como emergentes, como en los países de ingresos bajos. Entonces, a la fecha, nosotros hicimos ese corte en febrero de 2025. Más de 116 jurisdicciones han lanzado estrategias específicas para promover la inteligencia artificial como motor del crecimiento, el desarrollo y la productividad de los países. Entonces, esto no es solo una estrategia focalizada hacia el sector financiero, sino es una estrategia transversal y digamos, transversal a todos los sectores. Lo segundo, que es el siguiente panel, es hay una coexistencia entre la regulación vinculante y los principios. Entonces, ustedes veían en la diapositiva anterior cómo hay más de 31 jurisdicciones que lanzaron su regulación, y Europa fue el precursor de ese primer esfuerzo no prescriptivo basado en riesgos de la regulación de inteligencia artificial. Y hay 17 jurisdicciones más que están en este momento evaluando tanto proyectos de ley como leyes para la inteligencia artificial. Y en esa coexistencia entre la regulación dura y la regulación blanda, pues vemos los principios. Y los principios es una salida que permite delimitar las líneas éticas de cómo se debe abordar la inteligencia artificial desde la industria sin llegar necesariamente a la regulación, o pueden estar embebidos en la regulación. Entonces, en este particular, vemos en esta área sombreada que 85 países han acogido iniciativas o principios no vinculantes que han sido expedidos, por ejemplo, por multilaterales como la OECD, el G20, o incluso esfuerzos multilaterales o regionales como ASEAN. Entonces, la regulación viene en materia de AI, tanto con esfuerzos blandos y duros, pero también, digamos, lo que vemos es que hay una iniciativa de los países para cerrar, digamos, la incertidumbre de la industria al respecto. Y el último mensaje en esta diapositiva es que la actividad regulatoria en el sector financiero es bastante incipiente, y básicamente a qué se debe que hayamos visto que solo 50 jurisdicciones de esas 116 inicialmente que lanzaron estrategias específicas para nacionales de AI, porque no hayan tenido, digamos, una actividad más fuerte en términos de regulación financiera. Y la respuesta es muy sencilla. Digamos, el primero es el consenso que existe alrededor de la neutralidad tecnológica de la regulación financiera. El segundo también es que, digamos, la regulación financiera puede obrar como habilitante de la innovación. No debe, digamos, desincentivar el uso de cierta tecnología sobre otra. Y
En este particular hemos visto tres grandes tendencias de los países. Entonces, los países están acogiendo principios éticos, los mismos que han sido afianzados tanto por la OECD como por la ASEAN o el G20, y cómo esos principios éticos deben ser habilitantes para la industria financiera. En este aspecto, los países del sudeste asiático han sido los más activos en acoger iniciativas y en expedir circulares al respecto de cuáles son los principios para el sector financiero. El segundo son tener una sensación de qué está haciendo el mercado y cada vez estamos viendo que más reguladores lanzan consultas al mercado para saber qué están haciendo, cuáles son las aplicaciones, así como Daniel les contó la encuesta. Hay reguladores que ya están preguntándole al mercado cómo están usando la inteligencia artificial y cuáles son los riesgos que ven desde la aplicación de estos algoritmos y cómo la regulación puede contribuir a superar esas barreras o los riesgos que están identificando. Y lo segundo ya son, y el último ya enfoque más específico es países que están lanzando específicamente licenciamientos o regulación específica para aplicaciones específicas de AI, como en materias de asesoría financiera o robo-advisors. Eso es como las principales tendencias. ¿Dónde existe potencial para la acción? Y en esto quería concentrarme esta diapositiva, que es una infografía que es en tres frentes. Y es muy sencilla, digamos, la intervención. Más allá, digamos, el sector privado público necesita el sector privado en la inteligencia artificial. No se puede actuar de forma aislada. No es una labor sola de los reguladores del sector financiero. Por eso es importante pensar que no es actuar en silos, sino se debe actuar tanto con más dominios de regulación, no solo la financiera, e involucrar más actores, tanto la industria financiera como la tecnológica, la sociedad civil, otros gobiernos que están también identificando este mismo tipo de problemáticas y llegar, digamos, a regulaciones que se adapten a lo que se está viendo en el ecosistema. Entonces, por eso hablamos de armonizar la terminología. Ya Daniel hablaba que inteligencia artificial es algo que se habla genéricamente y todo el mundo le atribuye a la inteligencia artificial el mismo grado de complejidad de inteligencia artificial hasta la inteligencia artificial generativa, pero realmente son varias capas de lo que se está hablando y complejidad que requieren, digamos, un enfoque en la regulación que se adapte a ese tipo de complejidad. Lo otro es ir hacia otros temas regulatorios más transversales. Entonces, y en este caso quería resaltar dos ejemplos particulares. Por ejemplo, el tema de la protección de datos es algo de toda la cadena de inteligencia artificial, tanto el desarrollador como el proveedor, como el usuario de algoritmos de inteligencia artificial, tienen un rol en proteger los datos personales de los usuarios. Y, por ejemplo, en temas de competencia, que es algo que en muchas autoridades financieras no examinan, también es importante recopilar evidencia, por ejemplo, de cómo la inteligencia artificial puede generar, por ejemplo, colusión tácita o puede promover prácticas anticompetitivas entre agentes del sistema, todos usando el mismo algoritmo para tarifación. Entonces, son preguntas que escapan del alcance de la regulación financiera, por ejemplo, pero que tienen que ser vistas desde forma disciplinaria. Lo siguiente es, la siguiente pregunta es, ¿qué se debe hacer? Y aquí es un enfoque muy sencillo, es si se debe aclarar o no lo que existe, porque pues lo que vemos es que la inteligencia artificial exacerba riesgos financieros y no financieros ya existentes. Entonces es importante ver si la regulación actual es lo suficientemente clara para recoger algunas particularidades que son o algunos riesgos que son exacerbados por la inteligencia artificial. Por poner un ejemplo, el Camila, riesgo del modelo. Camila, un poquito por los tiempos. ¿Podrías redondear tu idea? Porque ahora creo que tenemos que seguir, se nos va a comer el tiempo. El riesgo del modelo, por ejemplo, en riesgo del modelo tenemos las alucinaciones que son muy propias de AI y eso es importante ver si la regulación que existe se acopla para analizar ese tipo de particularidades específicas sin necesidad de generar nuevos cuerpos regulatorios. Entonces, más allá de expedir nueva regulación, el mensaje es recopilar evidencias y superar, digamos, los sesgos hipotéticos de qué es lo que existe alrededor de la inteligencia artificial, y para eso es muy importante
tomar un enfoque que consulte al mercado qué es lo que está haciendo, establecer las prioridades y identificar cuáles son los catalizadores de AI para la inclusión financiera. Ese sería el mensaje que tendría para usted. Perfecto, y muchísimas gracias. Creo que lo que traes a colación es que la adopción de la inteligencia artificial es realmente una cadena de valor compleja, ¿no? Entonces muchas veces nos concentramos en una parte de la cadena de valor, pero tenemos que tener claro que esto incluye tanto la generación de datos, el procesamiento de datos y el output que tiene el producto final, ¿no? Pero bueno, pasemos a Diana. Diana, adelante, cuéntanos qué están haciendo ustedes y cómo ves el tema de la inteligencia artificial e inclusión financiera. Perfecto, Sergio, muchísimas gracias. Bueno, realmente como estamos viendo desde CAF, la inclusión financiera como un potencial, digamos, muy importante, un potenciador muy importante para cerrar brechas de inclusión y de educación financiera en la región, ¿no? Lo que vemos es que la inteligencia artificial está impulsando la inclusión financiera al ofrecer estas soluciones innovadoras que eliminan barreras de acceso y amplían también la participación en el sistema financiero. Vemos algunas aplicaciones principales. La primera, el mayor acceso y la evaluación financiera, en particular las evaluaciones crediticias alternativas, este uso de algoritmos a partir de datos no tradicionales como pagos de servicios, hábitos de consumo, etcétera, para personas sin historial crediticio que permiten justamente a poblaciones vulnerables, normalmente desatendidas o subatendidas por el sistema financiero tradicional, pues poder empezar a construir un historial crediticio y tener un mayor acceso al sistema financiero formal. Por otro lado, el tema de pagos digitales, en donde plataformas que utilizan inteligencia artificial permiten, perdón, pero es que creo que alguien está compartiendo otra pantalla. No, Gracias. La anterior, por favor. Si pueden ir a la anterior, perfecto, gracias. Plataformas justamente que están utilizando inteligencia artificial que permiten transacciones rápidas, seguras y sin el uso del efectivo. Productos financieros inclusivos que permiten ese diseño personalizado. Cuando hablamos de inclusión financiera, el uso de la inteligencia artificial permite justamente enfocarnos en esa dimensión de calidad, ¿no? De la inclusión financiera, que es pensar en las necesidades particulares de diferentes segmentos de la población y poder ofrecer productos y servicios financieros pertinentes que se enfoquen justamente en atender esas necesidades. Vemos también, y pues ya lo mencionaba Daniel, lo mencionaba Camila, temas relacionados con asistencia y educación financiera al usuario, muchos temas de asesoramiento financiero automatizado a través de chatbots y asistentes virtuales que ofrecen justamente esta asesoría financiera personalizada y temas de educación financiera a través de herramientas interactivas, de gamificación, etcétera, que permiten pues una asesoría y un acompañamiento pues personalizado y también programas de educación financiera que sean mucho más efectivos. Temas de gestión de riesgos y seguridad como prevención del fraude y manejo de riesgos y también temas que están relacionados con innovación regulatoria y gubernamental, como la inteligencia artificial también se está enfocando en promover soluciones GovTech, también soluciones RegTech a través de tecnologías para facilitar el cumplimiento normativo y detectar también fraudes utilizando pues diferentes herramientas de inteligencia artificial y las soluciones SupTech, ¿no? También cómo los supervisores están empezando a utilizar herramientas que utilizan inteligencia artificial para mejorar pues todo el monitoreo de las entidades que supervisan. La siguiente, por favor. Entonces, a partir de todo esto, hemos incorporado pues este gran potencial de la inclusión, de la inteligencia artificial para mejorar las barreras a la inclusión financiera a través de una iniciativa que tenemos en CAF, que es el Laboratorio de Inclusión Financiera. Este laboratorio apoya iniciativas de base tecnológica con un alto grado de innovación para promover tanto el acceso como el uso de productos y servicios financieros de calidad que permitan reducir las brechas de inclusión y educación financiera tanto de las MIPYMES en la región como de todos los segmentos de la población
que han estado desatendidos o subatendidos por el sistema financiero. El Laboratorio de Inclusión Financiera, el LIF, articula el ecosistema fintech y también reúne aliados tanto de los sectores público, privado, emprendedores e inversionistas con el ánimo de propiciar oportunidades de negocio, favorecer la interacción de los miembros de los ecosistemas financiero y emprendedor y pues dar soluciones concretas a retos específicos de inclusión y educación financiera en la región. La siguiente, por favor. Estos son unas cifras de laboratorio, no me voy a extender mucho, pero es simplemente para mostrar que llevamos desarrollando este laboratorio de inclusión financiera desde el 2019 con un piloto en Colombia. Posteriormente pasamos ya a iniciativas regionales y subregionales. Nos hemos centrado también en atender problemáticas de segmentos de la población específica como mujeres en 2022, migrantes en 2023 y justamente el año pasado nos centramos en soluciones basadas en inteligencia artificial para resolver estos problemas o estas barreras, digamos, más apremiantes para la inclusión y la educación financiera en la región. Contamos con más de 80 organizaciones aliadas entre gremios multilaterales, sector público, bancos, etcétera. En estas 6 ediciones han participado más de 1.200 proyectos de toda la región. Hemos contado con 50 fintechs ganadoras que han contribuido a la inclusión y educación financiera de más de 14 millones de personas y más de 930,000 MIPYMES. Y pues trabajamos en conjunto con aceleradoras como Seedstars y Endeavor que se encargan luego ya de potenciar a los emprendimientos seleccionados. La siguiente, por favor. La siguiente, como les comentaba, en el 2024 nos enfocamos justamente en soluciones basadas en inteligencia artificial en 4 categorías específicas, o sea, a partir del análisis que les comentaba antes de cuáles han sido esos casos de uso o esos desarrollos que se han venido dando en la región utilizando inteligencia artificial, nos centramos en estas 4 categorías. Primero, servicios de inteligencia artificial para instituciones financieras o lo que se denomina FinTech as a Service. Entonces, son estas FinTechs que trabajan prestándole servicios a instituciones financieras relacionadas con ciberseguridad, con scores crediticios alternativos, con temas de manejos de riesgos, etc. La segunda categoría se enfocó en el diseño de productos financieros con base en inteligencia artificial, enfocados en las necesidades de diferentes segmentos vulnerables y MIPYMES. La tercera, en asesoría y consultoría financiera, es decir, esta educación financiera personalizada basada en inteligencia artificial que tenga un impacto en el bienestar financiero individual. Y la cuarta, como vimos anteriormente, en temas GovTech, RegTech relacionados con compliance y SubTech relacionados más con este uso de la inteligencia artificial por parte de autoridades para vigilancia de mercado, supervisión de conducta y supervisión prudencial. La siguiente, por favor. Y ya para terminar, mostrarles, digamos que de estas más de 200 fintechs de la región que se presentaron en el laboratorio, se seleccionan 8 que pasan luego a ser parte de programas de aceleración y alistamiento para la inversión junto con Seedstars y Endeavor. Estas son las 8 finalistas. Dentro de ellas tenemos fintechs, digamos, que están trabajando en diferentes verticales, desde temas relacionados con créditos educativos, con políticas flexibles, como el caso de FinTech, el caso de Huella, que trabaja en préstamos de siembra ahora, paga después para agricultores que puedan comprar insumos y pagarlos después con la venta de su cosecha. Otra fintech como YoFío, que ofrece capital de trabajo a microempresas. Prami, que también da acceso a productos financieros en zonas rurales a través de comercios aliados. Hay otras interesantes como Simago y Camina, que utilizan más bien temas de educación financiera para mejorar bienestar financiero de la población y cómo también la educación financiera pues se puede convertir en parte de los scores crediticios alternativos, y otras, digamos, que están también más relacionadas con plataformas crediticias, tanto para pymes como el caso de Abaco, basadas en el desempeño y en la evaluación de flujos de caja y facturas, y Simple, que se enfoca más en apoyar a vendedoras por catálogo. Entonces, digamos, aquí vemos un conjunto interesante de
el uso de inteligencia artificial en diferentes sectores, atendiendo diferentes segmentos en diferentes verticales, y por lo que vemos es pues un gran potencial en el uso de la inteligencia artificial justamente para cerrar estas brechas de inclusión y educación financiera en la región. Muchas gracias, Diana. Súper interesante lo que están haciendo en conectar la tecnología y la inclusión financiera y buscar realmente esos ganadores que van a comenzar a avanzar en este mundo. Y bueno, creo que lo más interesante es ver a qué escala se está llegando y qué tipo de instituciones están haciéndolo, que no solo son fintechs. Entonces, vamos, sin ocupar mucho tiempo, vamos al tema de casos operativos. Realmente, cómo están utilizando y qué mejor manera de escuchar a los operadores, qué están realmente haciendo, cómo están utilizando la inteligencia artificial. Comenzamos con Edgardo. Edgardo no tiene una presentación, así que vamos a conversar con Edgardo, que nos cuente muy sencillamente, en una institución con tanta trayectoria en el tema de inclusión financiera, por qué decidieron introducir la inteligencia artificial, qué procesos buscaron mejorar, y un poco que nos cuente esa experiencia. Muchas gracias, Sergio. Muy buenos días a todos. Nuevamente, un gusto acompañarlos y contarles un poquito la experiencia que hemos tenido en la Fundación con la implementación de tecnologías de inteligencia artificial. Al día de hoy, la Fundación lleva cerca de 19 proyectos en diferentes áreas de inteligencia artificial, que les voy a compartir algunos por horas del tiempo, para que más o menos se pueda tener una idea del alcance práctico y rápido que una institución puede llegar a tener utilizando tecnologías que ya existen. El año pasado tuve la fortuna de asistir a un seminario a la Universidad de INSEAD. Uno de los profesores hoy más activos en temas de inteligencia artificial en diferentes universidades del mundo, el doctor Philip Parker, a quien sugiero a los que les guste el tema de inteligencia lo puedan seguir, ha desarrollado una matriz que no la pude poner en presentación porque es muy larga, pero en esta matriz, el primer punto de arranque es, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué quiero yo utilizar la herramienta de inteligencia artificial? ¿Cuáles son los KPIs? ¿Cuáles son los métodos que quiero utilizar? Y de esta matriz se desprende un documento como este tamaño, donde básicamente lo lleva a uno paso a paso a las soluciones finales de cómo resolver un problema o un objetivo en particular. De ahí que nosotros arrancamos con lo más básico y toda esta revolución de inteligencia artificial nace con ChatGPT. ¿Y por qué no aprovechar esa tecnología? Me imagino que muchas de las instituciones financieras y no financieras que tienen grandes volúmenes de personal, tratar de mantener a las personas alineadas con sus políticas y sus procedimientos es uno de los grandes desafíos. ¿Qué hicimos nosotros para empezar nuestros procesos de inteligencia artificial? Es una zona de conocimiento que era un archivo de todo el compendio de políticas y de metodologías que los colaboradores deberíamos de saber en las diferentes áreas. Se ingresa a la plataforma de ChatGPT y ahora yo le pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la política de riesgo para clientes que tienen más de 80 años? Y automáticamente me va a contestar. Ese fue, digamos, que el primer ejercicio que hicimos, que nos dio grandes resultados porque facilita muchísimo a cualquier colaborador encontrar cualquier información que necesite sin tener que ir a leer un documento completo que le va a tardar horas en encontrarlo. Pero de ahí, digamos que para efectos prácticos, lanzamos un reto a cada una de las diferentes gerencias de la Fundación y les dijimos, queremos que cada uno de ustedes nos traiga por lo menos un proyecto de inteligencia artificial que satisfaga un objetivo en las áreas. Y ahí tenemos objetivos que salen en recursos humanos. Por ejemplo, hoy por hoy nos toma X cantidad de tiempo evaluar un currículum para una posición. Y si la institución es grande, en el caso de Génesis tenemos 5,000 colaboradores y estamos contratando gente con cierta frecuencia. El volumen de documentos que recibíamos es enorme. Ahora todos estos documentos pasan por una plataforma de inteligencia artificial, el sistema evalúa el currículum, lo compara con el perfil del escritor de puesto y nos dice de los 20 casos que llegaron, estos son los 5 o los 4 que más aplican. Ese, por ejemplo, en el área de talento humano, una de las aplicaciones que hemos estado usando. En temas específicos, ya con relación de clientes, en base a la data de la antigüedad, digamos, de los clientes, ¿cómo seleccionamos el mejor producto para que el cliente siga creciendo en su ruta de desarrollo? Nuestros productos están todos enfocados en impactar la calidad de vida del cliente. De manera de que si el cliente no tiene piso de cemento o no tiene letrina
o no tiene un filtro de agua, el sistema lo va detectando en base a la evolución del cliente y vamos desarrollando, esa tecnología nos va diciendo qué son los productos que el cliente debería de tener como sugerencia para optimizar el crecimiento de su calidad de vida. Programas, por ejemplo, seguimiento de la inversión. Cuando nosotros damos un crédito, un préstamo para una inversión, digamos en vivienda o en negocio, solíamos tener que mandar a nuestros ejecutivos a hacer una validación periódica de cómo iba esa inversión. Ahora, con fotos de que el cliente envía, el sistema puede hacer una evaluación del progreso en porcentuales de cómo va evolucionando su obra, o si el inventario que tiene en la tienda se ajusta al financiamiento que solicitó, puede ayudar a proyectar las ventas del cliente y así proyectar incrementos en sus ingresos para refinanciamientos posteriores. Estamos entrando en temas tan sofisticados como la evaluación a través de sensores de tierra, cómo evoluciona una parcela en las diferentes etapas, en diferentes periodos del año. Hay época seca, en la época lluviosa, para poder asesorar al agricultor en tiempo real cuándo necesita abonar, qué tipo de abono necesita, si tiene mucha agua, si tiene poca agua, lo que lo hace mucho más eficiente en el campo, optimizando los recursos tanto de los hídricos como los químicos, para que no eche más abono del que necesita o que no riegue más de lo que necesita. Son plataformas muy interesantes que nos han permitido asesorar de mejor manera a nuestros agricultores. Obviamente, pues no faltan temas como los temas de score de riesgo crediticio, que hoy hay herramientas israelitas que permiten perfilar al cliente basado en temas faciales, en temas de encuestas. Hemos llegado a tener sofisticado método de control de nuestros promotores a través de agenda inteligente, cómo optimizar en las rutas, si hay una ruta donde hay un cliente que renova, donde hay un cliente que hay que reforzar el cobro, si hay una ruta donde hay una aldea donde hay clientes que no están atendidos, entonces el sistema le dice, bueno, a este cliente hay que refinanciarlo, a este cliente hay que cobrarle, a este cliente hay que refinanciarlo, aquí hay un cliente nuevo, de manera que optimiza la ruta del promotor para hacerlo mucho más eficiente en su trayecto diario. Evidentemente, donde hemos también tenido un gran impacto es en programas de capacitación. Ya hoy la creación de videos con contenido, con avatars, es muy rápido y muy fácil de hacer. Herramientas como Synthesia, que uno escribe un texto y automáticamente genera a una persona capacitando. Ahora ya se puede hacer con múltiples actores en un solo video. Se dice actor 1 dice tal cosa, actor 2 dice tal otra, todo esto escrito y automáticamente el sistema genera el video de personas que naturalmente están conversando, dando una capacitación. Luego, probablemente de los últimos temas que estamos abordando y probablemente de los más interesantes son los agentes virtuales. Recién regresé el domingo de China. Es increíble los avances. Nosotros ya estamos muy adelantados con los temas de agentes virtuales para uso interno, donde nuevamente el uso del ChatGPT, donde teníamos nuestra zona de conocimiento, ahora la idea es hacerle un plugin para que haya una persona explicando el video, en video, lo que ya está en contenido escrito. Ahora, para abrirlo a clientes, hemos encontrado tecnologías sumamente interesantes que adoptan el modismo de la región, adoptan el idioma, el tono, detectan cuando una persona está enfadada o cuando una persona está de buen ánimo, donde ya la herramienta nuestra le empieza a dar al cliente, a nuestros clientes, información sobre ciertos productos o ciertos servicios o ciertas dudas que tiene el cliente. Lo que buscamos ahora es hacer ese plugin también con un avatar, digamos, para que la conexión ya no sea simplemente por teléfono y en voz, sino que sea también ya con un humano, digamos, simulado del otro lado hablándole. No. ¿Y hacia dónde creemos que va todo este proceso a migrar? En el área financiera, por lo que pudimos ver nosotros recientemente en China, es la desbotonización de las aplicaciones, donde ya prácticamente con una llamada yo contacto a mi institución financiera, me va a contestar un robot que tiene toda la plataforma de inteligencia artificial armada para que pueda responder preguntas de ida y de vuelta y que el cliente no tenga que estar pidiendo autorizaciones o que tenga que estar escalando cuando toda la plataforma de inteligencia artificial va a tener los algoritmos necesarios para ir con un proceso de aprobación o de atención
que le permita a la institución ser mucho más eficiente y más efectiva en la atención al cliente, en la creación de productos, en la creación de dudas y la atención de reclamos, etcétera. Así que ese es un poquito en lo que hemos estado nosotros trabajando. Tenemos otra cantidad de proyectos que por tiempo, tal vez en la otra pregunta les sigo contando, pero por ahí más o menos estamos evolucionando. No, increíble, Edgardo, lo que están haciendo es algo que es encantador escuchar y creo que tú le das en el punto cuando dices cuál es el problema para solucionar y lanzar retos, ¿no? Lanzar retos internos para ver qué procesos puede mejorar. Y claramente, siempre en el tema de inteligencia artificial uno tiene que estar pensando en las cosas para el cliente y internamente que puede mejorar. Y la cantidad de iniciativas que tienen ustedes realmente es impresionante. Tal vez lo que más me llama la atención es cómo se va a ir alimentando, digamos, los procesos y conocer a los clientes de la región, ¿no? Porque hay particularidades que hay que comenzar a alimentar. Hay las típicas discusiones de que se crean sesgos porque se ha hecho el aprendizaje de un algoritmo fuera de la región y fuera, digamos, de un país. Pero eso es, creo, el reto y es súper interesante entender ese proceso. Pero bueno, vamos a seguir conversando. Le paso la palabra a Juan Constein y es interesante, y queremos escuchar también la visión de una fintech que tiene la inteligencia artificial como parte de su DNA. Entonces, adelante, cuéntanos qué es Kipu y cómo han estado evolucionando con el tema de inteligencia artificial. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, y a todo el equipo por la invitación. Yo soy cofundador de Kipu. Kipu nace con el objetivo de desarrollar tecnología que nos ayude a que los pequeños negocios, a los micronegocios informales, que son la mayoría de negocios en América Latina, puedan acceder al crédito productivo utilizando tecnología de punta que permite evaluar el riesgo de manera alternativa. Kipu nace como un experimento hace 4 años. Hicimos un ejercicio de experimentación con el BitLab y también estuvimos en el LEAF de la CAF, creo que en su primera edición, con la propuesta de cómo hacemos para evaluar el riesgo de personas que tienen un negocio informal y que no están atendidos por la banca hoy, ni siquiera por las microfinanzas. ¿Sí? No tienen historial crediticio, tienen una actividad productiva, es altamente informal. Y para eso desarrollamos tecnología en Kipu. Nos dimos cuenta que el problema de inclusión crediticia y de inclusión financiera de este segmento de la base de la pirámide no era un problema financiero, sino un problema de tecnología, un problema de datos. ¿Sí? La simetría de datos, el hecho de que la banca tradicional no tenga datos e historial transaccional de estos negocios, no quiere decir que estos negocios no sean rentables, no quiere decir que estos negocios no tengan la capacidad de crecer. Y las microfinanzas nos habían ya demostrado que si se construye una relación de confianza con el microempresario, se puede evaluar el riesgo de manera distinta y se puede colocar créditos como capitalizando toda esa relación de confianza. Lo que hicimos nosotros fue digitalizar mucho de eso y creamos puntajes de crédito que toman data no tradicional, muy en línea con lo que mencionaba Edgardo ahora, eh, que toman datos de personas que tienen un micronegocio que no están formalizados y creamos puntajes de crédito que nosotros mismos utilizamos en nuestra operación de crédito y que habilitamos a que otros jugadores del mercado, otras fintech, billeteras digitales, neobancos, microfinancieras, utilicen nuestros puntajes para que puedan llegarle a este segmento. Nuestros puntajes, ¿qué hacen? Utilizan metodologías de machine learning, deep learning y de inteligencia artificial para determinar si la persona efectivamente tiene un negocio, qué características tiene ese negocio y qué tan riesgoso puede ser ese negocio. Miramos información como videos, nos mandan un video de 1 minuto de su negocio que nos mandan por una aplicación, ya sea por WhatsApp o en nuestra aplicación web, muy sencillo de grabar. ¿Y nosotros qué extraemos de toda esta información? Primero verificamos que efectivamente la persona tenga un negocio que coincida con el negocio que dijo en el formulario que tenía. Miramos el inventario, miramos marcadores que puedan indicar buena capacidad de pago en el video del negocio, fotos de sus productos, conecta su red social. Es decir, muchos de estos micronegocios venden por Instagram y por Facebook. Se conecta a la red social y evaluamos la red social dentro del puntaje de crédito. Miramos su actividad de mensajes de texto y la validación de identidad que hacemos todo en un proceso digital. Con estos puntajes hemos colocado más de 25.000 créditos de capital de trabajo
a personas en Colombia que están en un 90% rechazadas por la banca tradicional. Y nuestros puntajes ya tienen unos estándares de mercado donde predicen correctamente un buen pagador de un mal pagador en más del 83% de los casos con clientes que no tienen historial crediticio. Dale la siguiente, por favor. Entonces, lo que les decía, miramos imágenes, los mensajes de texto de los clientes nos dan una mirada a su contexto socioeconómico. Los videos nos ayudan a clasificar qué tipo de negocio es, analizamos las redes sociales del negocio y quería hacer un poquito de énfasis en el de mensajes de texto. Dale la siguiente. Nos dimos cuenta que nuestros clientes no tienen un historial crediticio, no tienen mucha transaccionalidad en sus cuentas, ya sea de billeteras digitales o cuentas de ahorro, porque son negocios que operan en efectivo y que el Open Banking está lejos de ser algo real, por lo menos en Colombia. Hay muchos retrasos en la implementación de la regulación de Open Banking y Open Finance. Y el poder acceder a las transacciones de estos negocios solo nos contaba un pedacito de la historia del negocio. Nos dimos cuenta que los mensajes de texto de número corto, no los mensajes de texto privados, conversaciones, sino los de número corto, nos daban una mirada a el nivel de endeudamiento que tiene esa persona, si tiene deudas o moras vigentes en otras entidades, si tiene algún tipo de suscripciones, nos deja categorizar los gastos y predecir el ingreso mensual que tiene esa persona en base a su actividad de mensajes de texto y a la huella digital de esa persona. Entonces podemos predecir el default, podemos asignar un monto de crédito, podemos predecir qué tan buena contactabilidad va a tener esta persona y podemos mejorar la cobranza solo viendo los mensajes de texto de nuestros clientes. Y lo podemos hacer porque tienen instalada nuestra aplicación, es un permiso estándar. Y esto, como yo lo llamo, este es el Open Banking de los micronegocios. ¿Sí? No necesita conectarse vía API a un sistema que va a mostrar solo una parte de sus transacciones, sino que tenemos una mirada casi que 360 sobre lo que gasta, lo que le ingresa, lo que consume el microempresario. Y dale la siguiente, por favor. Esto es muy interesante. Bueno, esto es muy interesante porque nos ha permitido aplicar métodos avanzados de Machine Learning y de Deep Learning y nos ha permitido aplicarlo en créditos reales. Todos estos puntajes se han entrenado con más de 4 millones de dólares en créditos que hemos colocado a más de 17,000 personas, más de 25,000 operaciones de crédito. Eh, y es una jugada de nuestro equipo, es una empresa de tecnología que hace préstamos donde prueba su tecnología y que decidimos abrir esta tecnología a otros jugadores del mercado para poder tener más impacto en inclusión crediticia. Puntajes también estamos desarrollando copilotos que ayudan a asesores de crédito de microfinancieras tradicionales a poder tener un insumo adicional en el momento de tomar una decisión de crédito. Esto va desde un copiloto que se conecta a una videollamada que hagan con el cliente de crédito, un copiloto que le pueda ayudar cuando va a visitar a los negocios, que tome las fotos y grabe videos de sus negocios y le damos esos puntajes para que sea una ayuda en el proceso de toma de decisión de crédito. Nosotros hoy tenemos automatizado el motor de crédito Kipu y estamos colocando más de 4,000 créditos, eh, 4,000 créditos nuevos a nuevos clientes cada mes. Y es una tecnología que ha mejorado constantemente el default y la tasa de morosidad en Kipu. Nuestro default ha bajado más de 25 puntos en 18 meses, que fue cuando empezamos a usar los puntajes, y hoy está por debajo del 3%, con clientes que todo el mundo rechaza. Incluso tenemos una estrategia que vamos a la banca, vamos a las microfinancieras, les decimos, pásenme sus rechazados, yo les presto usando mis puntajes, les doy acceso a crédito, es un crédito escalera que va aumentando a medida que da buen repago, y eso nos abre la puerta a que puedan utilizar nuestros puntajes. Y cierro con esto, un caso de uso de inteligencia artificial muy interesante que estamos viendo es la detección de fraude. Creamos dentro del proceso de solicitud de crédito un agente de fraude que codifica muchas de las reglas de fraude que los asesores habían identificado en sus visitas a negocios y demás, y predice la probabilidad, o nos da a nosotros una estimación de la probabilidad de que haya una suplantación, cruza muchísimas variables para saber si la persona efectivamente tiene un negocio, cruza ubicaciones, mira la foto del video y la contrasta contra la foto de la cédula y de la validación de identidad. Hemos aplicado muchísimas técnicas de Machine Learning e inteligencia artificial en la detección de fraude. Así que bienvenida a las preguntas, la conversación.
En el chat también dejo mis datos en caso de que quieran profundizar y de nuevo muchísimas gracias a todos por la invitación. No, muchísimas gracias a ti. Creo que entender que estas innovaciones no solamente son de una fintech que colabora, que tiene sus propias, digamos, la propia fuerza de crear clientes usando datos totalmente alternativos de una manera eficiente, pero que también, un poco como decía Edgardo, sirven de ampliación de las capacidades de instituciones existentes, ¿no? Entonces creo que esa alianza entre instituciones financieras, digamos, más tradicionales e innovadores como ustedes, tienen mucho futuro y cuando uno va investigando, ve que ese es ahí es donde ve la explosión de servicios financieros, de muchas cosas muy interesantes que están pasando. Pero bueno, ahí tocaste muchos temas, pero por el tiempo vamos a seguir. Vamos a volver con Daniel. Daniel, que nos va a contar un poco qué es lo que ha visto en el avance de la inteligencia artificial en los bancos en la región. Entonces nos va a comentar un poco qué es lo que está viendo desde el IAF, desde el IIF. Gracias, Sergio. Bien, yo creo que, como les mencionaba en la primera parte de la discusión, lo primero es que esa tendencia que veíamos a nivel global de cómo la industria está adoptando la tecnología es una cosa que también vemos en Latinoamérica y el Caribe. Por supuesto que, y ligado con una de las preguntas que están en el chat, por supuesto que esa adopción también se ve eh, ajustada por el tamaño que tienen las entidades. No es un secreto que lo que invierte JP Morgan, HSBC, Bank of America y demás, versus lo que pueden invertir entidades en la región, pues tiene una diferencia considerable, ¿no? Pero yo quisiera hablar de las prioridades que está viendo la industria, ¿no? Y cómo están priorizando el uso de la tecnología, en qué áreas y demás. Nosotros hemos hablado con la industria financiera a nivel global, como les decía, también por supuesto con entidades en la región, y hemos encontrado en esas conversaciones cuatro elementos fundamentales. El primero es la preparación que tiene cada entidad, y en preparación nos referimos a los fundamentos y a la cadena de valor que involucra o que impacta el desarrollo de la inteligencia artificial. En ese caso, ¿a qué nos referimos? A que las entidades que están interesadas en utilizar inteligencia artificial tienen que tener como un prerequisito, digamos, unos datos de cierta calidad. Lo mencionaba ahorita Juan, cómo accede a cierto tipo de datos con fuentes alternativas. Lo mencionaba también Diana y Camila, cómo las entidades están accediendo a diferentes tipos de datos que tienen, por supuesto, un estándar específico de calidad de la información y de disponibilidad de la información, desde luego, ¿no? Pero yo creo que ahí está lo primero, está en las entidades tienen acceso a datos o no tienen acceso a datos que les sirvan, y además tienen acceso a la infraestructura tecnológica o no que se necesita, por ejemplo, computación en la nube, que por supuesto que Sergio, tú lo sabes, está en el documento que trabajamos con el BID y con otras entidades del sector privado también hace unos meses. El segundo criterio que hemos visto nosotros que la industria financiera se pregunta es, bueno, ¿dónde están los beneficios de utilizar esta tecnología, ¿no? ¿Dónde están los beneficios para los consumidores, pero también para la empresa como un caso de negocio que haga sentido desde el punto de vista económico, digamos, ¿no? Eh, Ahí que hemos encontrado, los beneficios están principalmente en la generación de eficiencia, lo hemos hablado y también lo mencionaba ahorita Edgardo, cómo con inteligencia artificial ha logrado salvarle tiempo a sus colaboradores en ciertas tareas, eso es eficiencia, a actores que hacen código, digamos, o software en las empresas, pues también les puede ayudar en temas de eficiencia y demás, y en muchas otras áreas. Pero eficiencia es uno de esos frentes de beneficios que ve la industria. El segundo es el de mejorar la administración de riesgos. También lo mencionamos ahorita, Juan, por supuesto, el ejemplo que ponía de hacer una valoración de crédito de ciertos actores del mercado, pues se apalancan esas tecnologías. Y por supuesto que la industria financiera, digamos, más tradicional, lo está haciendo en una manera similar. Y el tercero tiene que ver con la generación de valor. Y entonces ahí vamos a también un tema que estaba en las preguntas, y es cómo pueden hacer las entidades para pasar de tener muchos desarrollos que son internos de inteligencia artificial a quizás desarrollos que tengan un impacto o una interacción, digamos, directa con los consumidores. ¿Esto por qué es importante? Porque el elemento donde están los beneficios está amarrado con el tercer elemento que les quiero mencionar, y es
bueno, los beneficios pueden estar en estas áreas que les mencionaba, pero ¿dónde están los riesgos? Y por supuesto que los riesgos van cambiando dependiendo de uno de dónde quiera extraer beneficios, ¿no? Los riesgos son diferentes si yo estoy enfocado en administrar mejor el riesgo y son diferentes si yo lo que quiero es generar eficiencia. Entonces, para ponerles un ejemplo, ¿dónde están los riesgos? En la información sensible, que puede ser información sensible de los usuarios, de persona natural o de persona jurídica o empresarios, microempresarios, o información sensible de la entidad financiera o quien coloca el producto financiero, sea crédito, sea un seguro, sea una inversión, qué sé yo. Y por supuesto que la tecnología no es ajena, y más bien los casos de uso no son ajenos a los riesgos más tradicionales de la industria. Es decir, la industria tiene que seguir pensando en, bueno, ¿cuál es el riesgo de crédito de esta operación? El riesgo de liquidez, el riesgo de lavado de activos, el riesgo reputacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí están los riesgos. ¿Por qué eso lo quiero amarrar con el último pedacito? Por temas de tiempo, que es el cuarto elemento, digamos, de priorización, y es las entidades están pensando qué mecanismos nos permiten mitigar los riesgos que estamos observando. Entonces, por ejemplo, y también lo veía, me alegra mucho en el chat de Zoom, decían, bueno, ¿cómo hacemos para garantizar la seguridad de la información? ¿No? ¿Qué hemos visto nosotros? Que hay algunas entidades que han dicho, para estos casos de uso en particular, ¿no? O para este tipo de clientes, o para este tipo de operaciones de cierto monto o debajo de este monto, qué sé yo, vamos a utilizar solamente mecanismos de computación en la nube o hardware, digamos, que va a estar en nuestras propias instalaciones, que nos permite tener más control sobre la información, más control sobre la seguridad de esa herramienta y demás. El segundo mecanismo que permite mitigar esos riesgos pues tiene que ver con la validación de los modelos, los esquemas de administración de riesgos que se ajustan también dependiendo del tipo de modelo del que estamos hablando. Como mencionaba Camila hace unos minutos, validar un modelo de inteligencia artificial generativa tiene unos requisitos diferentes a un modelo de inteligencia artificial, digamos, de machine learning, ¿no? Más tradicional. Y la industria lo que ha dicho es, si yo le puedo aplicar el mismo esquema de gobernanza a estos dos modelos, lo que necesito hacer entonces es crear o inventarme unas métricas que me permitan llegar al mismo resultado. No se tiene que aplicar, digamos, el mismo mecanismo de gobernanza porque sí, sino simplemente se busca es que los resultados a los que se busca llegar sean consistentes. Yo creo que en esos cuatro elementos, en la preparación y en la cadena de valor, está un elemento, el segundo, dónde están los beneficios, el tercero, dónde están los riesgos, y el cuarto, qué mecanismos me permiten a mí mitigar los riesgos, es donde la industria está pensando que es de interés, y por supuesto que a esto se suma la estrategia empresarial de cada entidad. Y con eso terminar diciendo que todo esto va amarrado con una cosa que la industria ha estado diciendo desde hace unos meses o quizás un año ya, y es la importancia de tener una discusión que sea ordenada en materia de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque solamente en esta sesión hemos hablado nosotros de protección de datos, impactos en la competencia, impactos en inclusión financiera, computación en la nube, ¿no? Bias y discriminación, etc., 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 regulación, por supuesto. Hay tantos conceptos que están amarrados o que están ligados en la discusión de inteligencia artificial que digamos, se está haciendo un llamado a organizar la discusión y ver, bueno, nos deberíamos enfocar en, no sé, en los temas de competencia o en los temas de bias o en esos dos sí, pero de repente debemos dejar de priorizar la administración de riesgos en este modelo en particular, ¿no? Entonces simplemente un llamado pues a ver cómo organizamos la discusión en esta materia y mostrándoles cómo la industria ha estado intentando priorizar estas discusiones. Pero con esto se me acabaron mis 7 minutos, Sergio, te devuelvo el micrófono. No, perfecto, y muchísimas gracias, Daniel, y a todos los que participaron en esta parte de la discusión de cómo realmente el sector financiero está involucrando e incluyendo la inteligencia artificial en sus operaciones. Creo que la lección es que esta es una cadena de valor muy compleja. La inteligencia artificial es realmente transversal, entonces tenemos que tener cuidado en la misma discusión que tenemos y elegir los temas, ¿no? El tema incluso de proveedores, de qué tipo de servicios, etcétera, son importantes. También quería compartirle un par de ideas desde el punto de vista de los retos críticos que el BID en su experiencia ha enfrentado después de varios años de trabajar con fintechs. Los grandes retos que hemos visto son obviamente privacidad y protección de datos, explicabilidad y derecho a la réplica, explicabilidad de los modelos, equidad y sesgo algorítmico, y escasez de talento y retos en inteligencia artificial. El BILAB está trabajando mucho en estos temas
y también el BID tiene un curso para ver cómo, un curso bastante, digamos, bastante profundo en el tema de cómo hacer que la inteligencia, cómo hacer un uso responsable de la inteligencia artificial. Pero bueno, son muchos temas. No quisiera terminar por lo menos mi participación, sin agradecer a todos por compartir sus ideas. Y creo que le voy a pasar la palabra a Mariana. Creo que es importante lo último que dijo Daniel, de modo tal que toda esa conversación sea útil, tenemos que ordenar la conversación y yo creo que tenemos que elegir cuáles son los temas que les interesa a ustedes, por dónde comenzar. Me encantó la forma que comenzó Edgardo la conversación, qué problema queremos resolver, y creo que eso es claro. Y también no olvidarnos que la inteligencia artificial es una herramienta más de las que estamos teniendo, y tenemos que ver cómo ir adoptándolas de manera de que no va a ser la última herramienta, van a venir las herramientas de una manera continua. Entonces tenemos que tener procesos sencillos de ir adoptando. Y no olvidarnos que no sabemos lo que no sabemos, y abrirnos a escuchar muchas ideas de todos lados. Bueno, muchísimas gracias. Mariana, te paso la palabra. Muchas gracias, Sergio, y a todos los y las panelistas. Tenemos un montón de preguntas en la caja del chat, que muchos de los panelistas han ido comentando, han hecho un excelente trabajo en esto, pero queríamos abrir con una pregunta que nos llega mucho a nosotros también, que es el tema de los sesgos, y esta va para Diana, que la ha colocado Raúl en la caja del chat, y él nos recuerda que si bien la inteligencia artificial y los datos alternativos ofrecen una oportunidad sin precedentes para la inclusión financiera, ¿cómo garantizamos el modelo de la recopilación y el análisis de datos no tradicionales que no perpetúen y amplifiquen los sesgos existentes? Entonces, Diana, te dejo a ti esta, y sobre todo si puedes hacer énfasis en el enfoque de género también, porque sabemos que esto ocurre. Completamente, Mariana. Y bueno, Raúl, muchísimas gracias por la pregunta. Este es un tema que nos preocupa muchísimo y que realmente desde CAF hemos trabajado, no desde la inteligencia artificial, porque lo que tú dices es cierto. La inteligencia artificial lo que hace es amplificar estos sesgos ya existentes. Lo que hemos visto desde CAF, y ya hemos hecho varios análisis para identificar la existencia de sesgos por discriminación de género en los mercados crediticios, tanto en Chile como en Colombia, es la existencia justamente pues de estos sesgos directos o indirectos que vienen desde las propias entidades financieras, como digamos en el caso de Chile en un experimento que se hace con hombres y mujeres con idénticas características, lo que vemos es que hay un 15% más de probabilidad de que a las mujeres les nieguen el crédito, solamente por el hecho de ser mujeres. Obviamente, estos datos de evaluación crediticia son las que luego utiliza la inteligencia artificial, y lamentablemente, pues estos sesgos lo que hacen es replicarse y amplificarse. Entonces, yo creo que la solución no está en la inteligencia artificial, sino en los datos. O sea, cómo realmente desde los datos que utiliza la inteligencia artificial podemos empezar a reducir estos sesgos, y es empezar a reducir justamente pues estos sesgos desde las propias decisiones que toman las entidades financieras, pues en particular, digamos, lo que menciona Mariana en el caso de género, que es algo que hemos venido trabajando pues de una manera pues muy dedicada, y también pues en compañía con Finequity ALC, en donde pues podemos identificar la existencia de estos sesgos y poder, digamos, hacer pues esta reducción, obviamente esta disminución de los sesgos desde los propios datos de las instituciones financieras. Gracias, Diana. Y justo Alfonso nos pregunta si tenemos algunos enlaces a publicaciones específicas de estos casos que tú estás poniendo, así que si puedes colocarlos en la caja de chat o luego compartirlos sería excelente. Tenemos entonces también otra pregunta que va apuntada a Daniel, que nos pregunta Juan José: desde tu experiencia, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para que la alta gerencia deje de ver la inteligencia artificial como una amenaza y empiece a adoptarla como una herramienta estratégica? Gracias, Mariana. Yo creo que hay dos razones que nosotros hemos encontrado para que la alta gerencia, en general las entidades, esté más abierta a utilizar herramientas. La primera es mostrarles a ese grupo de ejecutivos
las herramientas o los casos de uso que han servido en el pasado y mostrar que esos casos de inteligencia artificial han sido exitosos, de manera que eso les permita ver que posiblemente un nuevo caso de uso también vaya a ser exitoso. Por ejemplo, mencionábamos que las entidades financieras llevan, no sé, 10 años o 8 años, no sé, utilizando Machine Learning para detección de fraude o para riesgo de crédito. Si uno es capaz de cuantificar el beneficio que eso ha tenido en la entidad financiera, por ejemplo, y mostrárselo a este grupo de personas, pues posiblemente le pueda decir, si ya estamos viendo que este caso de uso en particular me está dando buenos réditos, quizás deberíamos intentar utilizar otra tecnología para lograr, yo qué sé, mayor eficiencia o generar valor o hacer un assessment de riesgo incluso más preciso, ¿no? Entonces, creo que hemos visto cómo los casos de éxito anteriores sirven para impulsar a las entidades. Y lo segundo, más que un trabajo interno, es realmente un trabajo que vemos que está afectando a ese grupo de ejecutivos que es externo realmente. Cuando ellos ven que la entidad que está sentada al lado de ellos, ella está utilizando la tecnología, cuando ven que el CEO de su competencia está utilizando estas herramientas y que le ve valor y que está invirtiendo en esas herramientas, finalmente eso lleva también a que se despierte un interés de parte de los ejecutivos o de los CEOs, digamos, de las entidades a nivel global. Como les decía a todos en el primer slide, quizás o en el segundo, el hecho de que ya haya un 94% de entidades a nivel global que utilicen la tecnología hace que esos pocos que no la están utilizando todavía, pues, digamos, se nota mucho, ¿no? Se nota que no están utilizando las herramientas y creemos que cuando esos ejecutivos de esas entidades se dan cuenta de los beneficios que se están perdiendo, pues van a empezar digamos, a destinar más recursos y a destinar más tiempo para el uso de esa tecnología internamente. Gracias, Daniel. Tenemos también en la caja del chat muchas preguntas, estas van orientadas más hacia Edgardo y también pueden enfocarse también para Juan. Pero Edgardo, colegas del sector preguntan, y eso es muy válido, el tema de los costos de la implementación de la inteligencia artificial dentro de una organización. Si podrías compartir tiempos, costos, por dónde empezar, sería fantástico para los que nos acompañan en la audiencia. Con mucho gusto. Muchas gracias, Mariana. Bueno, increíblemente uno pensaría que implementar tecnologías de inteligencia artificial va a quebrar a una empresa por los costos y realmente no es así. Muchas de las soluciones que existen hoy en día son muy prácticas y son muy fáciles de implementar. Insisto, cómo motivar a un CEO básicamente es traerle un proyecto y decirle, mire, yo con esta herramienta puedo lograr esto y esto me va a ahorrar tanto o me va a hacer más eficiente o me va a hacer crecer más rápido. Y de ahí nace la voluntad y el deseo de invertir. Pero para eso necesitamos tener a alguien que esté pensando en eso, en la institución. En el caso de eso, tenemos un departamento de innovación que su función específica es estar viendo qué está saliendo nuevo en términos de tecnologías y especialmente en temas de innovación en inteligencia artificial. Y no olvidemos que todos los modelos, la mayoría de los modelos, especialmente los generativos, son modelos que necesitan aprender. Y cuando hay sesgos o cuando hay rechazos o cuando hay aprobaciones indebidas, es porque el modelo no está terminado de calibrar o está mal, o se ha diseñado de una forma ineficiente. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado por los riesgos que representa la inteligencia artificial cuando los modelos no están bien entrenados, dirían los técnicos. De forma práctica, yo te diría que hoy por hoy hay muchísimo contenido en las redes sociales, a los que usan TikTok o a los que usan LinkedIn, aparecen videos a cada ratito de herramientas nuevas que están floreciendo para diferentes áreas de oportunidad. Generalmente son herramientas que traen un costo hacia service, donde está el costo, digamos, importante es en el proceso de aprendizaje, nuevamente. Entonces, si uno quiere utilizar tecnologías de agentes virtuales, por ejemplo, hay que enseñarles el idioma, hay que enseñarles el modismo, hay que enseñarles cómo se habla en el país donde está operando. Eso toma tiempo, pero digamos el costo de la herramienta para usarse, hablamos de centavos por llamada. Entonces, depende del tipo de herramienta, es el costo, pero no son costos que quitan el sueño desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista de implementación. Lo que sí es que toma tiempo.
Y ese tiempo, digamos, de calibrar a un score crediticio depende mucho de la institución, de sus políticas, del entorno del país, etcétera. Entonces, ahí es donde hay que invertirle un poco más de tiempo, pero eso ya es recurso humano que se dedica para esos propósitos en base a la cantidad de proyectos o a la cantidad de dinero que una entidad le quiera dedicar a eso. Muchas gracias, Edgardo. Juan, ¿tú quieres compartir desde tu punto de vista? Sí, ahí nuestra experiencia ha sido más que, a ver, el éxito de utilizar estas herramientas depende de la calidad de la data, ¿no? Y a veces muchos de los costos ocultos detrás de utilizar inteligencia artificial, sobre todo en casos de crédito, es que si la organización no está lista o no cuenta con la data estructurada o con buenas políticas de gobernanza de la data y demás, eso es un costo oculto que uno nunca tiene en cuenta y ahí es donde la mayoría de microfinancieras, de entidades más tradicionales y demás que tienen sistemas legacy, que no tienen mucho de su operación en la nube, se empieza a poner más complicado el uso. Eh, eh, ya en cuanto al uso de los modelos y la calibración, lo decía muy bien Edgardo también, el costo de utilizar servicios de, no sé, LLMs, grandes modelos, ha bajado dramáticamente el último año, o sea, desde que salieron los modelos, ahora el costo ha bajado muchísimo, pero sí es importante que se haga una evaluación inicial de como el nivel de preparación que tiene la entidad o la organización en cuanto al manejo de datos, en cuanto a las capacidades tecnológicas que tenga. La curva de aprendizaje puede ser muy rápida, pero en industrias, sobre todo en industrias vigiladas, donde hay mucha supervisión, eh, hay bancos que le puede tomar, no sé, un año sacar adelante un producto con inteligencia artificial por la estructura que tienen, mientras que las fintech podemos ser mucho más ágiles en probar cosas. Y ahí viene la colaboración entre fintech o startups y grandes corporativos que da muy buenos resultados, que es parte por donde hemos empezado también en Kipo. Muchas gracias, Juan. Y veo que Camila nos ha compartido el panorama regulatorio y el estudio de SIGAP. Muchas gracias, así que los colegas que quieran y las colegas que quieran verlo lo pueden revisar. Sergio, quería darte a ti un segundo para que nos compartieras un poco más sobre el Build Lab, sobre la encuesta y el estudio. Ahí no te escuchamos, estás en silencio. Muchas gracias, Mariana. Simplemente quería compartir con ustedes que el BitLab está haciendo una encuesta del estado de la madurez de la inteligencia artificial en la región. Esto nos puede ayudar a todos para ver cuáles son los siguientes pasos que queremos dar. Esto no es del sector financiero exclusivo, incluye a todo el sector de gobierno, empresarial, y creo que puede ser muy útil para sacar conclusión de nuestro sector. Y tal vez simplemente una línea, una cosa que quería comentar con ustedes es, creo que hay que recordar que la tecnología y la inteligencia artificial nació para reducir costos, ¿no? Ahora hay procesos que hay que hacer para que eso suceda, pero al final del día la tecnología está acá y lo ha demostrado varias veces que reduce costos. Hay un costo inicial muy fuerte que hay que asumirlo, pero al final del día creo que hemos visto muchos ejemplos de que la tecnología en realidad baja los costos. Bueno, eso nomás, Mariana, y muchas gracias. Muchas gracias. Sí, la encuesta está en el chat, que la pueden acceder también a los estudios que hemos colocado. Estamos sobre la hora, pero bueno, queríamos terminar agradeciendo al BitLab, a la CAF, que fueron nuestros organizadores, y a todos los panelistas, a Sergio, a Daniel, a Juan, a Diana, a Edgardo, a Camila, por haber participado en el día de hoy. A quienes nos acompañan en la audiencia van a recibir todos y todas los materiales y la grabación en sus correos electrónicos en 48 horas para que puedan revivir el evento y continuar haciendo preguntas a través de nuestro portalfintech.org, donde vamos a estar recogiendo todas estas inquietudes para poder elaborar un nuevo webinar para profundizar en estas temáticas tan importantes para el sector. Entonces, les damos las gracias a todos y todas por participar y estaremos entonces en contacto para un próximo webinar. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, saludos a todos.